Abraham su padre, alabado sea el nombre del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Oremos un instante. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, toda la adoración, te veneramos, te bendecimos, nos despojamos de todo, absolutamente limpia nuestra mente, corazón, alma, vida. Bendice nuestro corazón, dame el aceite de Dios para predicar a esta plataforma y bendice a todos los hermanos que puedan recibir este mensaje. Gracias, Señor, te bendigo, te adoro, te honro y confío en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero titular esta disertación: Adoración en el monte de la cruz. Ese es el título. Si ustedes saben, y si no saben, se pueden enterar ahora, como yo me enteré un día, este episodio que narra uno de los parámetros de los más firmes de la fe de Abraham, que era incondicional su amor al Señor, era lo primero. Ahí en Estados Unidos, tanto en Los Ángeles como en San Diego, no sé si en todo Estados Unidos, pero los lugares donde yo estuve tienen un dicho y yo lo incorporé, que es primeramente Dios. Y para Abraham, primeramente Dios en todo. Estaba por encima del amor a su hijo, estaba por encima de todo lo que era la relación con Dios, el amor, la obediencia a Dios, el reconocimiento de quién era Dios, de lo que era Dios, de la verdad de Dios. Entonces, el padre de la fe, ¿verdad? En toda esta ocasión en donde la Biblia narra uno de los acontecimientos más tremendos, uno de los acontecimientos más desgarrantes de la palabra de Dios. ¿A qué padre se le ocurre matar a su hijo, más allá de que Dios se lo haya pedido? El pedido de Dios es enormemente grande, es muy, pero muy difícil que alguien pueda extender un cuchillo sobre el cuello de su propio hijo. Y realmente eh, la, la, el mensaje, la enseñanza que trae acá es que lo que dice Dios, lo que ordena Dios, lo que es la voluntad de Dios, está por encima absolutamente de todo, de cualquier amor, de cualquier relación, de cualquier patrimonio, está lo que es la obediencia al Señor. Ser obediente al Señor es alcanzarlo todo, es tener la llave de todo, porque después cuando usted pida en oración, hermano, se van a abrir los cielos de una manera tremenda. No hay nadie que consiga más crédito, no hay nadie que sea capaz de tener tanto poder de Dios en la oración o tener tanta franquicia, tanta puerta abierta en el cielo cuando ora, que aquel hermano, que aquella hermana que es obediente a Dios. Cuanto más obediente a Dios sea, más adoración a Dios usted da. Cuanto más obediente a Dios usted sea, más crédito, más puertas abiertas va a tener en la oración. Va a orar y se va a cumplir. Yo tengo como, eh, como herramienta de mano, así, el pasaje del centurión, hermano, cuando el propio Jesús, yo creo que muchas veces actuaba para enseñar. Cuando le dice en la tumba de Lázaro al Padre: yo sé que siempre me escucha, lo dije por causa de la gente. Creo que en los otros pasajes el Señor Jesús, es una cosa que se me ocurre a mí, ha comportadose de la misma manera, como por ejemplo cuando fue a la higuera estéril,
Yo creo que Jesús sabía que no tenía higos, porque él sabe todo. No es que se enteró que no había higos cuando la vio, pero sí lo hizo para enseñarle a sus discípulos, ¿verdad? Y también, hermano, cuando el centurión habla de que él era hombre sujeto a autoridad y todos le obedecían, porque él obedecía, o sea, él era obediente a la autoridad y entonces lograba de que de él para abajo todos le obedecían absolutamente. Y esto es lo que el Señor dice, nunca vi ni siquiera en Israel tanta fe, tanta fe. Entonces, hermano, yo creo que Jesús no se sorprende. Él dice, miren, encontré a alguien con tanta fe porque el Señor nos conoce a todos, sino que lo hizo también para demostrarle a los suyos de lo que era la fe. Y la fe es eso, hermano. Alguien que tenga fe, alguien que sea capaz de hacer milagros por su oración, alguien que sea capaz de abrir los cielos por su oración, alguien que sea orar y ocurre, hermano, no solo los ministros, los obispos, los pastores, hay hermanas, a veces abuelas dentro de la congregación, esa abuela que tiene 50 años en el camino del Señor o 60. Yo tengo una por aquí que tiene más de 100 y anda olímpica, que no se pierde culto, no se pierde nada, hermanos, y oran y hablan con esa autoridad que le da la experiencia, hermanos, hay muchos hermanos reconocidos por la fe que tienen, y esa fe, hermano, es producida por esa obediencia que tienen hacia Dios, obediencia a la palabra. Hermanos, y la obediencia de Abraham era innegociable. Abraham recibió la voz de Dios, dice, heme aquí. Inmediatamente Dios le hablaba, Abraham tenía una respuesta, heme aquí. Esa era la respuesta de Abraham. En segundo lugar, hermanos amados, lo que Dios le pedía era sagrado, aunque le pidiera lo más desgarrante, lo último que él hubiera hecho, que sería matar a Isaac. Hermanos, él absolutamente obedecer a Dios estaba por encima de eso. Por eso, hermanos amados, titulé este mensaje Adoración en el monte de la cruz. Adoración. El monte de la cruz tiene dos significados. En primer lugar, cuando nosotros tenemos que cargar la cruz, cuando tenemos que obedecer, cuando el sacrificio a veces se puede venir desgarrante, pero es para obedecer a Dios, hermano, vamos a encontrar mucha bendición y mucha victoria, mucho crédito de parte de Dios si pasamos ese monte. También el monte de la cruz es porque en este monte donde Abraham va a terminar haciendo el sacrificio del carnero, donde Dios va a suplantar ese cordero que va a encontrar. Si ustedes leen todo el capítulo 22, es bastante largo, 24 versículos tiene. Todos saben la historia, ¿verdad? Encuentra enredado en un zarzal un carnero y ese es el cordero que Dios se provee. Y si ustedes, hermanos, se dan cuenta, este es el monte Moriah, donde también en este mismo monte, en el lugar donde Abraham sacrificó a ese carnero, en ese punto estuvo el Gólgota, en ese punto estuvo la cruz de Cristo, donde fue crucificado nuestro Señor. Por eso, hermano, este capítulo es una gran profecía vivida. Y esa respuesta que Abraham le da a su hijo Isaac, hermano, es una respuesta que no era para ese evento nada más, no era para ese día nada más. Dios se proveerá de cordero. Amén. Era para el holocausto, era una respuesta como todo el Antiguo Testamento es, como toda la relación de Dios con Israel en cuanto a la nación es. Nosotros hoy somos el Israel celestial, somos el pueblo de Dios. De la cruz para atrás, hermano, Israel era una nación, pero todo lo que le pasaba a Israel, toda la relación de Dios con Israel,
era una gran profecía vivida. Entonces, aquí, hermanos, Abraham le contesta a su hijo, dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Primero se iba a proveer de un cordero para ese día. Él tenía la fe de que Dios algo iba a hacer. Cuando uno conoce al Señor sabe que la prueba, hermano, no va a terminar en lo peor, que el Señor va a restablecer. En este momento, hermanos, acá tenemos un hermano que es mi amigo también, que es un niñito de unos 5 años. Dios ya lo había sanado, nació con una enfermedad del corazón, Dios lo sanó, todavía mantenía una del cerebro, pero estuvo muy grave en estos días. Clínicamente tenemos un médico acá también en la iglesia, dice clínicamente es imposible, no se puede hacer nada, pero ahora, si bien todavía está internado, ya está sanado, ya está en sala normal, ya está. Hermanos, y el papá me decía, yo estoy seguro que Dios va a hacer la obra, yo estoy seguro que Dios va a hacer el milagro. Hermano, y Abraham yo creo que estaba en toda su obediencia a Dios, en todo lo que él hacía, se levantó de mañana muy temprano, enalbardó su asno, cortó leña para el holocausto, amén, lo hizo con decisión, pero estoy seguro que en el pensamiento de él estaba, Dios va a hacer algo, Dios me dio un hijo de la promesa. El libro de los Hebreos dice que Abraham tenía tanta fe que creía que aún de la ceniza se lo iba a levantar a Isaac porque era el hijo de la promesa. Y, y cuando le contesta Abraham a Isaac, Dios se proveerá de cordero. Amén. Entonces, no solamente iba a ser ese día en donde el Señor iba a poner un cordero arriba de la mesa del holocausto en lugar de Isaac, sino que sin pensarlo, porque a veces lo hacemos nosotros así también, porque también los salmistas, David el salmista, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob también lo hizo, Abraham lo hace, están profetizando para el gran día de la cruz, para que el evangelio sea consumado. Hermano, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Estaba dando una respuesta profética muchos siglos después, muchos generaciones después, en el mismo monte, en el mismo lugar, Dios se iba a proveer de un cordero. Y ese cordero es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del Dios manifestado en carne, que iba a derramarse en ese mismo lugar, en el monte Moriah, ¿verdad? Para que nosotros todos recibamos salvación. Y como el Padre de la fe nos marcó el camino por medio de la fe, poder apoderarnos de esa sangre, de ese sacrificio mediante el bautismo en el nombre de Jesús. Hermano, en primer lugar quiero decirle, la fe de nosotros va a ser probada. La palabra de Dios habla en primera de Pedro que la fe del cristiano es probada como se prueba el oro en el fuego. Pero uno siempre tiene que seguir el canal de la obediencia a Dios. Usted nunca le diga que no al Señor. Usted nunca rehúse, porque acá el Padre de la fe, hermano, nos está marcando el camino. Heme aquí. Usted cuando Dios lo llame a lo que sea, diga, heme aquí, Señor. Usted no salga como a veces algún hermano sale, no, pero yo tengo que esto, y yo tengo que ir para acá, y yo tengo que ir para... Es mi consejo de acá del otro lado del hemisferio, mientras para ustedes verano, para mí es invierno, cuando para mí es verano, para ustedes es invierno, les doy este consejo. Cuando Dios lo llame, siempre diga, heme aquí, y Dios se va a encargar de su trabajo, Dios se va a encargar de su economía, Dios se va a encargar de su familia, porque así lo hace el Señor, hermano. La fe es probada. Y una vez que el Señor prueba nuestra fe y nosotros salimos en victoria, hermano, se van a ampliar toda la relación de Dios, la gracia, la misericordia, el favor divino que tú te vas a hacer con el Señor, hermano. Dice la palabra de Dios, nos será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay algo muy importante también que quiero decirle: donde hay fuego y donde hay leña, el Señor provee. El fuego significa esa pasión por Dios. Dice la palabra de Dios que cuando iban caminando en este pasaje que les acabo de leer, dice: Isaac le dice a Abraham, su padre: he aquí el fuego y he aquí la leña. ¿Dónde está el cordero? Yo quiero decirle que tiene que haber fuego en nuestra vida. En la relación con Dios tiene que haber fuego. El fuego simboliza la pasión, simboliza el entregar la vida por Dios, en dar la vida por la causa. Y eso, hermanos amados, va a cambiar totalmente tu favor divino en tu vida. Y tiene que haber leña. La leña, la madera en la Biblia simboliza el sacrificio humano, lo que nosotros hacemos por Dios. Es sacrificado después de la jornada laboral, servir al Señor, hacer grupo de amistad, ir a la célula, a la reunión del MIT, todo lo que sea la parte de andar, de ir, de llevar el mensaje, el esfuerzo, hermano, pero tiene que haber, en nuestra vida tiene que haber fuego y tiene que haber leña. ¿Y sabe lo que va a pasar? El Señor, va a aparecer el Cordero. Amén. No estaba el Cordero, hermano, pero si hay fuego y hay leña, el Cordero va a aparecer. El Señor Jesús va a aparecer y va a estar a favor en tu vida. Hermano, otro punto muy importante que la palabra de Dios dice en todo este capítulo, que cuando llegaron, en primer lugar, la fe de Abraham era tan grande que le dijo a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, hasta el lugar donde iba a ofrecer el holocausto, hasta el lugar de la adoración, y adoraremos y volveremos. Fíjense, hermano, cuando alguien tiene un corazón de fe, cómo habla. No se puede entender humanamente la voz de alguien que habla con fe, que deja que su corazón hable por él, que ese corazón que habla por él está lleno de la presencia de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Hermano, ¿cómo Abraham vamos a volver con el muchacho si vas a sacrificarlo? Pero la palabra de Dios habla de que él tenía fe. Abraham tenía fe de que aún el Señor de las cenizas se lo iba a levantar. Hermano, dice la palabra que cuando llegó al lugar, Abraham compuso el altar. Eso es fundamental, hermano. Hay que componer los altares. Hay que tener un altar de oración. Hay que tener tiempos con el Señor de oración. Hay que tener una vida de oración, pero no para que Dios nos dé las cosas, Señor. Hay que tener el altar donde Abraham compuso el altar. Era un altar de adoración. Era un altar de sacrificio. Y la providencia divina viene sola. Cuando usted, hermano, tiene una relación con Dios, el Señor provee. En el versículo 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En la Biblia la palabra monte no es solamente un lugar donde hay 1 o 2 hectáreas de árboles. El monte es una palabra espiritual. Es muchas ocasiones en el tiempo bíblico se llamaba una montaña, era un monte. Y en la parte, en el área espiritual, simboliza ese lugar donde uno sube a la presencia de Dios. Amén. Donde uno se eleva, donde uno entra en una conducta espiritual, hermano, entra en el monte de Jehová, entra en la casa de nuestro Dios. Por eso, hermanos amados, en el monte de Jehová no es un lugar físico, geográfico, no es una montaña ni un lugar donde hay muchos árboles. En el monte de Jehová
es en ese lugar donde uno se eleva. Cuando tú en tu madrugada te levantas a orar y oras, ahí tú subes al monte de Jehová. Tú subes al monte Sión. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y es importante, muy importante, componer el altar, porque cuando hay un altar que está compuesto, hermano, cuando hay un altar que fue labrado, se ve en la conducta de Abraham la obediencia, la fidelidad, se ve en la conducta de Abraham una disposición absoluta de ir a donde Dios lo mandó, de hacer lo que Dios lo mandó, no importa el sacrificio, no importa el dolor, hermano, no importa la angustia que pueda venir. El nombre Isaac significa risa. Cuando Abraham sacrifica a Isaac o va a sacrificar a Isaac, simboliza que por causa de la obediencia a Dios, Abraham tenía que sacrificar su risa, su alegría, tenía que sacrificar lo que le daba felicidad, tenía que sacrificar lo más preciado, lo más sagrado para él. Pero el padre de la fe nos enseña que lo primero que está es la obediencia a Dios. Después, debajo de eso, se colocan por orden todas las áreas de nuestra vida. Hermanos amados, quiero recapitular ya para entregar este lugar. Adoración en el monte de la cruz. Eso siempre tenemos que tener. Adore al Señor. Lo que entresaco de esta lectura, cuando Dios lo llame a lo que sea, dígale al Señor, heme aquí, con decisión, y hágalo. Hermanos, no como aquel que decía, bueno, si la mayoría dice esto, me tengo que sujetar y ministraba sin ganas, ministraba haciendo entender de que no estaba de acuerdo. No es así, hermano. Cuando nosotros somos llamados por Dios, tenemos que obedecer, aunque sea sacrificado para nosotros, aunque lo que nosotros obedecemos vaya en contra de nuestro amor, de nuestra naturaleza, de lo que queremos en esta vida. Porque lo primero es obedecer a Dios y Dios se va a encargar de devolvernos la risa. Porque cuando sale de ese monte Abraham con su hijo Isaac, después de que Dios le proveyó aquel carnero que estaba por sus cuernos enredado en el zarzal y lo sacrificó en holocausto, cómo descendió de ese monte, cómo volvió a sus siervos y a su asno Abraham. Hermano, volvió con una gran victoria. La relación que pasó a tener con Dios fue mucho más rica, más abundante que la que tuvo antes de ir a ese lugar, a ese monte de la cruz, a esa adoración que cuando fue llamado y que empezó a cortar la leña o antes de haber recibido el llamado. La adoración, hermano, hace que tu relación con Dios se vaya enriqueciendo. La obediencia al llamado de Dios hace que la confianza de Dios, que la aprobación, que el crédito de Dios hacia tu vida se vaya aumentando, enriqueciendo, que las puertas se te abran, que el favor divino esté contigo. Hermanos, en la palabra de Dios tenemos muchísimos ejemplos bíblicos. Cuando Aarón y María contendieron con Moisés, Dios sacó la cara por Moisés y dice, cuando Dios le hable a su pueblo, a un profeta le hablará por visión o por sueño nocturno, pero con Moisés no será así. Él hablará cara a cara con Dios porque es varón fiel en toda la casa de Dios. Hermanos, si Dios saca la cara por su siervo, generaciones después que David había muerto, dice la palabra de Dios que aún nunca cortó Dios la descendencia de David por amor a David, mi siervo. Amén. Hay un crédito eterno que queda ahí, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y
Y fácilmente, hermano, alguien que tenga esa relación con Dios va a decir Jesús nomás y se van a abrir las puertas, porque hay algo que usted edificó, hay un altar que usted compuso, hay una adoración que usted nunca le negó al Señor, hay una obediencia en su corazón que lo hace decir, heme aquí de manera prácticamente automática. Porque es así, hermano, no se anda pensando, a ver, Dios me pide esto, que quizá no se lo va a pedir Dios con una voz audible, pero el pastor lo va a convocar. O quizá, hermano, usted va a sentir de abrir un grupo de amistad y va a sentir y va a tener que responder, hermano, heme aquí. Amén. Siempre respóndale eso al Señor. Hermanos, adoración en el monte de la cruz. Dios lo bendiga. Entrego este lugar al hermano Jorge.